Bienvenidos a la Academia del Reino. La Academia del Reino es un centro de enseñanza y aprendizaje especializado en la temática del reino y liderazgo. La Academia del Reino surgió de las enseñanzas que el gran líder Jesús impartió a sus discípulos, a quienes después envió como embajadores a ser discípulos de las naciones. En Academia del Reino aprenderá los preceptos, conceptos e ideas que recibieron los comisionados en calidad de embajadores para representar al Rey en la tierra. Capacítese en la Academia del Reino y conozca la visión, misión, asignación, propósito, mensaje, gobierno, estructura, mandatos y objetivos bajo los cuales debemos de funcionar dentro del reino de Dios y de esa manera vivir de acuerdo con la idea original de Dios para los seres humanos. Academy of the Kingdom, Centro de Entrenamiento Diplomático. Para más información llame al 1-323-823-5305. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Dr. Mauricio Juárez. Para mí es un gusto, un placer, un honor poder llegar una vez más a ustedes donde quiera que se encuentren y donde usted va a sintonizar este video que sin lugar a duda le va a compartir cosas muy interesantes y muy importantes. Estamos en la temática los códigos reales, esos códigos del reino que hemos estado compartiendo por las últimas 3 semanas. Esta es nuestra clase número 4, donde estaremos tocando puntos sumamente importantes. Vamos a estar decodificando, valga la redundancia, esos códigos, esas llaves, esos principios, esos valores que nos van a dar la salida a la problemática que nos estamos encontrando, que estamos enfrentando en estos momentos actuales y de la cual seguramente saldremos victoriosos, porque Dios es Dios de las oportunidades, pero está en nosotros que sepamos aprovechar las oportunidades y que tengamos sobre todo las llaves correctas, esos códigos correctos para que podamos salir adelante. Hoy tenemos un camino muy interesante, quizá un poquito largo que recorrer, pero vamos a terminar esta serie Los Hijos del Desierto. ¿Por qué le hemos nominado Los Hijos del Desierto? Recapitulando un poco. Debido a que en el desierto, cuando el pueblo salió de Egipto, con dirección a la tierra prometida, nació una generación en el desierto. Son los hijos del desierto los que escuchaban a sus padres hablar de la esclavitud, del sufrimiento, de la crisis de Egipto y de la esperanza de una tierra prometida. Sin embargo, no conocían ni Egipto ni conocían la tierra prometida. Ellos lo que conocían era desierto y conocieron a Dios en el desierto, nacieron en el desierto y tenían una mentalidad diferente. Dijimos que el pueblo salió de Egipto, pero Egipto no salió del pueblo. Tenía una mentalidad de esclavo, una mentalidad fatalista, una mentalidad pobre, una mentalidad de sufrimiento, una mentalidad negativa. Y tuvo que aprender a pensar en el desierto, porque fue precisamente en el desierto donde le entregaron los códigos, estos códigos reales que le harían la victoria total. Hoy tengo varios puntos importantes. Dije que iba a estar hablando bastante acerca de los escorpiones y las serpientes que se encontraron en el desierto, que en un día fallecieron más de 23,000 personas por causa de la murmuración. Pero en sí, si pudiéramos darle un título a esta clase, sería confrontación de poderes, porque fue realmente en el desierto donde se dio la victoria, esta confrontación de poderes. Quiero comenzar haciendo 3 declaraciones muy importantes. Usted que toma nota, usted que le gusta documentar estos puntos importantes y que los puede analizar despacio. Número 1, quiero afirmar que Jesús venció al diablo. No lo venció precisamente en la cruz. Jesús venció al diablo desde antes del comienzo de su ministerio. ¿Dónde lo venció? Lo venció en el desierto. Ahí fue la confrontación de poderes, la cual vamos a estar profundizando hoy con estos códigos reales, pero en el desierto fue donde Jesús venció al enemigo desde antes que iniciara su ministerio público. Fue una victoria total. Número 2, Jesús arrancó el acta que nos era contraria, la cual nos estaba acusando, y eso lo hizo precisamente en la cruz, eso no lo hizo en el desierto.
arrancó esa acta que nos era contraria, que nos acusaba delante de Dios, y Él nos hizo aceptos, nos dio luz, nos dio el espacio para que nosotros pudiésemos llegar. Y número 3, Jesús venció a la muerte y al sepulcro cuando Jesús resucitó. Cuando Jesús resucitó, entonces demostró vencer a la muerte y venció al sepulcro. Entonces fueron 3 acontecimientos claves que se dieron en diferente tiempo. Recapitulando, número 1, Jesús venció al diablo en el desierto. Ahí lo venció por medio de utilizar los códigos correctos del reino, los códigos reales que hemos venido hablando en las últimas 3 clases. Número 2, arrancó el acta que nos era contraria en la cruz del Calvario. Y número 3, venció a la muerte y al sepulcro con la resurrección. No fueron 3 acontecimientos en el mismo momento, sino fue uno tras otro, tras otro. El primero le dio el espacio para que pudiera arrancar el acta, y el segundo le dio la oportunidad cuando murió en la cruz, cuando murió y fue sepultado, venció a la muerte y venció al sepulcro. Ahí nos dio ese espacio para que nosotros fuésemos resucitados juntamente con Él. Vamos a estar viendo algunas escrituras. Me gustaría que usted tomara nota, pudiera documentarlas de una vez para que las tenga listas a su mano. Vamos a estar hablando un poquito para recapitular, para refrescar estos códigos reales, porque es muy importante repetir y repetir y repetir hasta que aprendamos a decodificar y aprendamos a grabar. Primero que quiero mencionar es algo sumamente importante que se encuentra en Deuteronomio 8, versículo número 3, versículo número 15 y versículo número 16. Hoy vamos enfocándonos en esos 3 versículos. Acá tengo mi Biblia yo también. Hoy es un día de campo, es un día diferente porque tenemos que salir de ese encierro. Entonces le voy a leer Deuteronomio 8, versículo número 3, versículo número 15, versículo número 16. Veo, yo también tengo aquí mis notas. Y dice así. Dice claramente el versículo número 3, al punto que quiero llegar. No solo de pan vivirá el hombre. No solo de pan vivirá el hombre. Ese fue el código que Jesús utilizó más adelante en el desierto. Dios mismo le está diciendo a los hebreos para que aprendan. Por eso los traje por este desierto. Para que aprendan que no solo de pan vive el hombre. Ahora nosotros nos han enseñado y nosotros tenemos grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro consciente y subconsciente, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero yo quiero que usted ponga atención a lo que aquí dice. Le voy a dar un flashazo para que usted lo pueda ver. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, la palabra son ideas expresadas, son pensamientos expresados. Pero no sale solamente palabra para documentarse en un documento que nosotros conocemos como Biblia. Esto fue escrito mucho tiempo después. La palabra fue hablada y la palabra es viva. Le voy a dar un ejemplo. En el método de la creación, Dios dijo, produzcan las aguas seres vivientes, produzcan las plantas seres vivientes. Esa palabra todavía está viva, según los códigos reales. ¿Por qué? Vaya usted y investigue un poco acerca de la isla Galápagos, por decir algo. Están naciendo especies nuevas. Constantemente el agua está generando nuevo. ¿Por qué? Porque esa palabra que fue dada en la eternidad está viva y sigue cumpliendo. Sigue produciendo, sigue reproduciendo nuevas especies. Las plantas aparecen nuevas especies. Insectos aparecen nuevas especies. Si bien es cierto, hay muchas especies en peligro de extinción por causa nuestra, los seres humanos, pero la creación sigue generando, esa palabra sigue viva. Y se sigue viva en el reino del mar, en el reino mineral, en el reino de las aves, en el reino de las plantas. Amados, sigue viva en el reino de Dios y en nosotros los seres humanos. Lo que pasa está que las ideologías y las filosofías han invalidado vuestras costumbres y vuestras tradiciones, invalidan la palabra de Dios, pero la palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces, todo lo que sale de la boca de Dios, todo lo que sale, no dice el hombre vivirá de todo lo que salió,
sino lo que sale. ¿Por qué? Porque Dios sigue declarando, mire, y alguien me está entendiendo ahora. Dios sigue declarando palabras de bien sobre tu vida. ¿Por qué? Porque eso te va a dar vida. Eso te va a dar vida, va a vivificar todas las esferas, toda tu familia, toda tu área, tus finanzas, tu salud, tu educación, tu negocio, tu iglesia, tu ministerio, todo, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque todo lo que sale hará vivir al hombre. Entonces, ese es el versículo que quiero tocar. Y luego vamos a tocar también, dije el 15 y el número 16. Dice así: Dios fue quien te hizo caminar en un desierto. Entonces, el desierto no es para estar estancado. El desierto es para caminar. Con eso me refiero, aunque sea la mente, ponga a caminar, ponga a trabajar. Grande y espantoso, o sea, no fue cualquier desierto, fue un desierto grande y fue un desierto espantoso. Y aquí va, lleno de serpientes. No dice que había una serpiente, sino que lleno de serpientes. Y desde este momento yo quiero que usted empiece a meditar y a recordar cuando Adán se encontraba en el Edén, que fue dado un juicio. Se declararon cosas acerca del hombre, acerca de la mujer, acerca de la tierra y acerca de una serpiente. Pero siempre ha estado de alguna manera el enemigo. Por eso digo, estos son códigos reales, porque desde el principio fueron dados. Ahí está, estas son las llaves del código real. Y entonces dice, lleno de serpientes ardientes y escorpiones y de sed. Jesús tuvo hambre, aquí dice que había sed. Y dice, donde no había agua, y te sacó agua de la roca del pedernal. Por eso les dije que en 1 Corintios capítulo número 10 dice que claramente todos vivían agua espiritual y todos bebían de la roca que los seguía en el desierto. Y la roca era Cristo. Entonces Cristo vino como roca desde el desierto. Desde el desierto, Deuteronomio lo tiene claro, que ahí bebían agua, pero Corintios nos revela ese código. Que esa roca no dice es tipo de Cristo, dice era Cristo. Tipología es una cosa y afirmar las cosas es otra cosa. Entonces, Cristo en forma de Jesús llegó mucho tiempo después, pero Cristo en forma de roca llegó a darle de beber al pueblo desde que estaba en el desierto y seguía al pueblo para darle de beber. Es muy importante. Ahora veamos cómo termina el verso número 16. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían comido y no habían conocido, afligiéndote y probándote. Aquí hay dos palabras claves: aflicción y prueba. Estamos pasando pruebas y a veces nos sentimos afligidos, pero esto lo hizo intencionalmente Dios, de afligirnos y de probarnos. Al menos a ellos, a los hebreos, lo hizo de afligirnos y de aprobarlos, para en el postrer tiempo hacerles bien. Entonces yo quiero concluir esta primera parte, porque estamos cerrando esta línea de los hijos del desierto, los códigos reales. Los códigos reales sigue la enseñanza, pero esta primera sección de 4 clases la vamos a cerrar acá. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que a los hebreos al final de todo les quería hacer bien. No hay mal que por bien no venga. Todas las cosas nos ayudan a bien, a los que están, no a los que creen, sino a los que están en Cristo Jesús. Entonces, esto se está tornando muy interesante y quiero invitarle a usted a que vaya usted abriendo su Biblia en Mateo capítulo número 4 y vamos a leer 2 versículos. Vamos a leer el versículo número 4 y vamos a leer el versículo número 11. Disculpe, hoy estoy en la vía pública y usted va a escuchar muchos ruidos, distractores. Sin embargo, vamos a reenfocarnos. Mateo capítulo número 4, versículo número 4 y versículo número 11. ¿Por qué? Porque es aquí donde está documentado lo que sucedió y cómo se activaron los códigos, cómo y cuándo Jesús activó estos códigos reales. Y créame, sonará para algunos aburrido, repetitivo, pero te estoy dando llaves, te estoy dando claves que te van a llevar a una victoria total. Y déjeme decirle, yo estoy comprobando mi filosofía, mi hipótesis, mi convicción que he encontrado a través del reino, porque los ojos se han abierto para poder ver lo que hay que ver entre líneas, para poder discernir, para poder entresacar en lo que está escrito literalmente y ver la intención espiritual que la idea, la fuente original tenía para con nosotros los seres humanos. Fue aquí en este desierto
donde comenzó lo que yo le llamo la confrontación de poderes y donde se dio la guerra y la victoria, antes de que Jesús comenzara a predicar. Entonces, inmediatamente después de que fue bautizado, fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo, dice claramente. Y el pueblo fue probado y fue tentado en el desierto también allá en Egipto, de donde se originaron los códigos reales de una manera hablada, que después, mucho tiempo después, se escribió. Entonces, ¿qué es lo que dice? Jesús, después que tuvo hambre, después de que estuvo 40 días en el desierto, aquellos estuvieron 40 años, pero Jesús tiene un diálogo con el diablo, así como lo tuvo Eva en el huerto del Edén. Dice claramente, después de que el diablo le dijo, queriendo probar su identidad, si en verdad eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le respondió y dijo, escrito está. O sea, ya mencioné en la última clase que ya existía un método de escritura, ahora estaba en pergaminos. Cuando el pueblo estaba en el desierto, leímos en Deuteronomio, no existía la escritura, entonces Moisés tenía que hablar, pero ahora ya está escrito. Entonces escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Allá decía de todo lo que sale de la boca de Dios, pero es prácticamente lo mismo porque de su boca salen palabras, que son palabras, son ideas que llevan sonido, son inteligibles, y llevan pensamientos, conceptos claros, que esos conceptos se convierten, los conceptos de la fuente original llegan a nuestros oídos, nosotros los receptores los recibimos, la idea, estamos contemplando en nuestro corazón, o sea, nuestra mente, esos preceptos se convierten en conceptos, después en nuestro estilo de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Es otro tema que vamos a ver un poquito más adelante, pero yo creo que usted vea lo que dice el verso 4. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Jesús usó un código, el código real. Sabía ese código y lo utilizó hablado. No hizo un uso prepotente de su poder, no cayó en la tentación, sino que realmente fue una guerra de códigos. Después Jesús fue tentado 2 veces por el enemigo, llevándolo a un pináculo y que se lanzara y que los ángeles lo levantarían, y después que lo adorara y le daría todos los reinos de la tierra porque a él le fueron entregados y a quien quiere se los dan. Sin embargo, vamos a obviar un poquito esa parte, usted la puede leer. Vamos a leer hoy en dos libros más, acá en lo que conocemos como el Antiguo Testamento, también son códigos reales. Veamos lo que dice el verso 11, dice, el diablo entonces lo dejó, y he aquí ángeles venían y le servían. ¿A quién? A Jesús, obviamente. A Jesús. Entonces, cuando el diablo lo dejó de esa prueba, como tenía que pasar la prueba totalmente solo, entonces inmediatamente se activó el ejército de los cielos, porque nosotros somos reyes y nosotros somos sacerdotes. Los ángeles son nuestros guerreros, son nuestros guardianes, no somos nosotros. La guerra espiritual le pertenece a él, porque él la ganó y la venció totalmente. Entonces dice, entonces le dejó y he aquí ángeles venían y le servían. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Aquí hay una confrontación de poderes mucho tiempo antes que la cruz del Calvario, mucho tiempo antes que la muerte y la resurrección. Mucha gente piensa que la victoria fue en la muerte y resurrección. No, esas fueron victorias de ciertas cosas como le expliqué al principio, pero el enemigo fue derrotado totalmente a través de la utilización de estos códigos reales. La victoria fue desde el principio, total, porque ahí lo venció totalmente absoluto. Y si bien es cierto, hay un evangelio que dice que Jesús se alejó, el diablo se alejó por un tiempo, esperando una oportunidad para volver a tentarle. El siguiente libro que vamos a ver está en Lucas, versículo número 4 y versículo número 14. Y alguien va a recibir una palabra muy especial en este momento. Lucas 4:14, ¿qué es lo que nos dice? Lucas 4:14 tiene una revelación, tiene un código que nosotros lo podemos activar. 4, 3, 2, 1. Está hablando prácticamente la misma historia, narrada de otra manera, pero incluye ciertos detalles importantes que nosotros tenemos que capturar, tenemos que poderlos ver. Y dice claramente, el verso número 12, le voy a leer desde el 12, 4:12,
Respondió Jesús y le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Ese es un código. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un momento, por un tiempo. Pero dice el verso número 14 que es muy clave. Entonces, después de que fue probado absolutamente en todo, dice claramente que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Entonces, ¿qué es lo que le quiero compartir en este momento? Que Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. Esta es la primera vez que aparece que alguien está lleno del poder del Espíritu Santo. Eso no sucedió en Hechos capítulo 2, como muchos les han enseñado, y creen que ese fue el día que por primera vez llegó el poder del Espíritu Santo. Es más, el primero que fue lleno del Espíritu Santo fue Juan el Bautista, desde el vientre de su madre Elizabeth, según lo dijo el ángel, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre y será llamado profeta del Altísimo. Por eso es que cuando María habló y Elizabeth escuchó, la criatura saltó dentro del vientre, porque aún estando en el vientre, al escuchar la voz de María, que ya no era María, sino que era Jesús, el Rey del Reino, hablando a través de los labios de María, la palabra, vivirá el hombre. Cuando habló la palabra, entonces activó dentro de Elizabeth algo y llenó del Espíritu Santo a Juan el Bautista, el cual saltó dentro de su vientre. Por eso es que después, más adelante, usted lee y se da cuenta que Juan el Bautista dice, yo la verdad los bautizo en agua para el arrepentimiento, pero detrás de mí viene uno que es más poderoso. ¿Por qué? Porque ya había recibido el poder y él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué dijo Espíritu Santo y fuego? Porque él fue bautizado desde el vientre de su madre. Si usted creía que Hechos capítulo número 2 es la llegada del Espíritu Santo, yo examinaría un poquito más mis cosas, porque desde el principio, Génesis 1:1, desde Génesis 1 dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, el Espíritu siempre ha estado activo y siempre ha estado en movimiento. Espero lo estamos entendiendo. Entonces dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo, y es con E mayúscula. El Espíritu Santo lo llevó para ser tentado por el diablo al desierto, pero cuando Jesús ya salió lleno del poder del Espíritu Santo. Yo creo fielmente que este desierto, en alguna manera, si lo podemos considerar así, que estamos viviendo y que millones de personas están viviendo, aquellos que sepan decodificar y entender el reino, van a salir de este desierto, pero llenos del Espíritu Santo, a hacer transformaciones y serán conocidos en su tiempo. Alguien tiene que captar esto no es para todos, obviamente, porque no todos lo creen, pero hay que pasar la prueba. Hay que saber utilizar los códigos. Siguiente versículo que vamos a leer se encuentra en Marcos 1, verso 12 y 13. Y quiero que lo vea claramente. Marcos 1, verso 12 y 13. Entonces vamos a ver lo que nos dice Marcos, porque también tiene una narrativa de lo que es esta confrontación de poderes, esta guerra espiritual. ¿Por qué? Porque está el espíritu de entendimiento, el espíritu de los códigos reales, el espíritu de Jesús dentro, cómo él se iba a comportar, si iba a ser fiel o no iba a ser fiel. Esta es una verdadera guerra espiritual. No estoy hablando de Efesios 6, ni estoy hablando, no, eso no tiene absolutamente, aquí ni Pablo estaba. Entonces vamos a ver lo que dice Marcos capítulo número 1, versículo número 12 y versículo número 13. Y dice así, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Entonces un versículo dice que Jesús fue llevado al desierto. Y hay otro versículo que dice que Jesús, el Espíritu, lo impulsó al desierto. Entonces vea lo que dice el verso número 13. Y estuvo en el desierto 40 días. Y era tentado por Satanás. No dice que Jesús fue tentado después de 40 días. Ojo con eso. Dice que tuvo hambre. Y mucha hambre después de 40 días. Pero dice que fue tentado por Satanás cuando él estaba en el desierto, y fue tentado por Satanás y estaba con las fieras. Y los ángeles le servían. ¿A qué me quiero enfocar? A que el pueblo en Deuteronomio capítulo número 8 nos dice claramente que habían serpientes ardientes y que habían escorpiones. Es acá donde yo tengo toda la base escritural. Sin lugar a dudas, sin temor a equivocarme, no hay forma que nadie en el planeta me pueda decir de que no estoy en lo correcto en cuanto a estos códigos, porque está más que claro.
¿Por qué? Porque Dios quiere que salgamos del desierto de igual manera que nuestro hermano mayor, llenos del poder del Espíritu Santo, y que pasemos la prueba a través de la utilización de los códigos reales, de estos códigos del reino. ¿Qué más? Bueno, quiero que usted por favor recuerde lo que dice en Génesis 3, 14, 15. Vamos a ir a Génesis 3, 14, 15. Tiempo ha ido avanzando un poquito, pero hoy es un día diferente, una enseñanza que creo te va a dejar algo muy importante. Génesis 3, 14, 15. Acá tengo la escritura y nos dice de la siguiente manera en Génesis 3, 14 y 15. Dice así: y Jehová Dios dijo a la serpiente, o sea, está hablando con la serpiente. ¿Por qué? Porque allá estaba Satanás en el desierto, habían serpientes. Ahora estamos conectando toda esta situación. Estamos viendo todos estos códigos porque nos da un poco de luz cada vez que leemos, vamos entendiendo más. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás. O sea, le tiró una maldición, le lanzó una maldición. Entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida. Aquí. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Entre ti y la mujer. Tu simiente, tu semilla, de la semilla que sembró en las mentes. Tu simiente y la simiente de la mujer, o sea, suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Entonces nos está anticipando que la guerra final nos está dando la victoria. Nos está diciendo desde el principio que la guerra es ganada. Pero es que Jesús, cuando estaba en el desierto, sabía que la batalla la tenía ganada. ¿Por qué? Porque la herida que él tomaría sería en el carcañal. Es decir, muy poco comparado al daño que él haría aplastando la cabeza de la serpiente. Entonces, en el desierto Jesús no fue herido. En ese momento no fue herido. Pero en su momento más adelante, allá en la cruz, fue herido Jesús. Y en la resurrección Jesús aplastó la cabeza de la serpiente. ¿Dónde estaba muerte tu aguijón? El sepulcro. Entonces, es curioso que habían escorpiones y que habían serpientes ardientes en aquel entonces. Entonces la victoria nos fue dada antes de que fuera la guerra, antes de que se escribiese la historia, antes de que se viviese la historia. Ya estaba la victoria. Esto es muy importante. Entonces estos códigos fueron establecidos desde el principio, desde la creación. Fueron escritos cientos, quizá miles de años después, pero fueron hablados desde la creación. Entonces esos códigos no cambian, siguen funcionando para todos y cada uno de nosotros. Número 2, vamos a ver que la cura de las mordeduras de la serpiente se encontraba precisamente en la serpiente. Y es curioso ver cómo el antídoto de las mordeduras de serpientes pues es precisamente el veneno de la serpiente con algunas otras cosas que le van a dar vida a las personas. Veamos Números 21:4-9. Números 21:4-9. Aquí encuentro yo algo sumamente interesante para ir avanzando en esta temática de los códigos reales y la victoria, la confrontación de poderes. En Números claramente está escrito y nos da más luz. Números 21:4-9. Del 4 al 9, perdón. Lo voy a leer literalmente para que captemos los detalles y voy a ir parando, haciendo algunas pausas para enfatizar algunos puntos. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Oiga, llegó desánimo. Otra vez llegó la prueba. Es que el peor enemigo en un campo de batalla se llama desánimo. Falta de moral, falta de ánimo. Si está bajo, la guerra está perdida. Y dice entonces, verso 5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Siempre se levanta a murmurar. Primera de Corintios le dije, estas cosas os escribo y nos han quedado como ejemplo a nosotros, para que no hagamos lo mismo. Que dice, un día murieron muchos en el desierto por levantarse a murmurar, levantarse a jugar. Entonces dice contra Moisés,
¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. O sea, se cansaron de lo mismo. Y no me va a decir usted que no está fastidiado de lo mismo. O sea, estamos en momentos tan difíciles donde mucha gente pues sumamente está fastidiada de lo mismo. Quieren cambio. Y por eso le dije que cuando tenemos lo mismo, se cae en un espacio de la murmuración y uno empieza a opinar en voz alta. Termina murmurando. Entonces se estaban quejando. Verso 6, y aquí está la revelación de estos códigos reales. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho del pueblo de Israel. Dios envió serpientes al pueblo. Literalmente se cansó, él también se cansó, él también se hastió porque lo habían probado tantas veces, y envió serpientes ardientes al desierto y murió mucha gente del pueblo. Y entonces dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Entonces reconocieron que habían pecado por estar murmurando, por estar criticando, hablando de Jehová y de su líder. Por eso hay que tener cuidado. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. O sea, por favor, pídele a Dios que nos quite estas serpientes. Ellos sabían que era el Dios de Israel porque habían visto su mano poderosa en Egipto. Ahora les tocó ver su mano poderosa en el desierto, pero no con maná, no con agua del Pernal, sino con serpientes ardientes. Necesitaban una corrección. Y dice, y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, aquí, póngale mucho cuidado, hazte una serpiente ardiente, fabrícate una serpiente ardiente, y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. O sea, este es uno de los versículos que a mucha gente no le hace clic, no tiene sentido. O sea, ¿cómo es posible que lo ponga a hacer una imagen de una serpiente, pero Dios le dice, hazte una serpiente? Y cuando el pueblo esté mordido, o sea, que los van a seguir mordiendo, los van a seguir mordiendo. Pero el antídoto va a ser ver la serpiente. Que yo quiero que sus ojos vean a una serpiente erigida en el desierto. Es lo que está diciendo. Entonces, el antídoto era ese. El antídoto del virus era el propio virus. El antídoto del veneno de la serpiente era ver una serpiente hecha por el hombre. Entonces, yo sé que a alguno quizá no le tiene sentido, pero es que está escrito. Estos son códigos. Estos son códigos que usted tiene que entender para que usted los pueda utilizar y sacar el máximo provecho de todos ellos. Entonces dice, verso número 9, y Moisés hizo una serpiente de bronce. Ojo con eso. Moisés hizo una serpiente de bronce, utilizó el material bronce. Hizo una serpiente de bronce. Obviamente brillaría al estar sobre un asta frente al sol, calor incandescente del desierto. La puso sobre un asta y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Yo le quiero recordar que en Deuteronomio 8:1 dice, cuida de poner por obra y guardar mis mandamientos, porque ciertamente si los pones por obra, viviréis y os multiplicaré. Entonces ahora no querían vivir por los mandamientos de Jehová, por los códigos, sino que ahora, para no morir, porque no querían morir, tenían que ver la serpiente, pero siempre los habrían de morder. Tendrían que pasar el proceso de recuperación. El proceso del dolor no se los quitaban. Las serpientes seguían cumpliendo su función de morder a los seres humanos, por murmuradores, en ese caso. Entonces, al ver esa serpiente, vivirían. Y dice, alguna serpiente mordía al pueblo, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ahora, tipológicamente hablando, simbólicamente hablando, cuando usted estudia la palabra reinos, no dije reino, dije reinos en plurales, el persa, el babilónico, el egipcio, todos los reinos, usted se va a dar cuenta que
Quitaron, por ejemplo, escudos de oro y pusieron de bronce. Copas de oro las reemplazan por otras. Bronce es imitación de lo que realmente debe ser. Bronce, después de que en el libro de Daniel dice que utilizaron utensilios, valga la redundancia, de la casa de Dios de oro y lo reemplazaron y usaron para otras cosas y de otros materiales, vino juicio sobre la casa. Mene, mene, tekel, uparsin, en balanza ha sido puesto y fuiste hallado falto. Entonces, bronce es una tipología de juicio. Bronce en la Biblia es juicio. Entonces, lo que está enseñando el código real es que el juicio se quitaría. Ojo con esto es un código. ¿Por qué? Porque todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y habría necesidad de quitar un juicio. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Yo quiero que usted vaya conmigo y que vea lo que dice 1 Corintios 10, 9, 10. Lo vamos a leer. 1 Corintios 10, 9, 10. Dice así: ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ahí está claro, esto es un código, esto es incontradecible. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Cuál era el destructor? La serpiente ardiente. La serpiente que aparece en Génesis al principio. Ahora dice 1 Corintios 10:1: porque no quiero que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y estas cosas, siguen narrando, fueron escritas como ejemplo para nosotros. Y quiero yo que usted vea claramente en Juan, y usted va a entender en este momento, se va a abrir su mente, se va a abrir su corazón, y usted va a poder decodificar un código real que usted no había visto. Usted había visto parcialmente. Vamos a ver lo que dice Juan. Vamos a ir a Juan, capítulo número 3. Yo sé que muchos ya les llegó a la cabeza 16, porque estamos programados. Pero no, vamos a leer desde el 12. Para poder entender Juan 3:16, usted tiene que leer. Realmente usted tiene que entender desde el verso número 12 mínimo, para entender el verso 16. Entonces, Jesús está hablando, y vamos a ir cerrando acá nuestra clase de hoy. El tiempo se nos va cumpliendo. Se pasa rápido, ¿verdad? Espero agregar valor a su vida, conocimiento, y que usted pueda utilizar estos códigos y le sirvan para que usted los aplique y para que usted los pueda compartir con otras personas y usted pueda realmente disfrutar este reino de la manera que lo tiene que respetar y lo tiene que disfrutar. Dice así: si os he dicho estas cosas terrenales, o sea, aquí Jesús está hablando cosas terrenales, os he dicho que cosas terrenales. ¿Usted quiere saber qué cosas terrenales está hablando? Lea del 12 hacia atrás, hacia el principio. Si os he dicho estas cosas terrenales y no creéis, o sea, Él les está diciendo cosas terrenales y la gente no creía, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Entonces, Él tenía la capacidad de hablar alimento más sólido, comida de león, no de oveja, pero no tenía la capacidad. Dios nos va a revelar conforme a nuestra capacidad y conforme ha ido creciendo nuestro entendimiento. Verso 13: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, nadie subió al cielo sino que él descendió, sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. Sin embargo, Jesús está todavía aquí en la tierra. Tú tienes que decodificar este versículo. Muy interesante, lo vamos a tener que ver detenidamente. 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¡Wow! Esto sí lo necesita usted entender. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Por qué le digo que es código real? Porque Jesús lo está mencionando. Jesús está usando ese código. O sea, esa serpiente en el desierto levantada se convirtió en un código real.
¿Por qué? Porque el rey lo está usando ahora y le va a servir para revelar una verdad espiritual a través de algo visual, utilizando un método de interpretación o de comunicación que se conoce como el método parabólico. Y Jesús dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario. Oye, es una necesidad. Así es necesario. O sea, es necesario. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Vamos a detenernos aquí. Yo sé que Jesús se compara con muchas cosas, pero esta comparación está bastante interesante, bastante fuerte. Es necesario. Entonces, antes de pensar en la serpiente, pensemos en la razón por la cual fue necesario levantar la serpiente. Y eso nos va a ayudar a entender. Fue necesario levantar la serpiente en el desierto porque el pueblo estaba muriendo. El pueblo estaba pereciendo por causa de la mordedura. ¿Pero por qué lo mordieron? Por causa del pecado. Ahí está. Ahí estamos ya alineados. El pueblo estaba en pecado, había pecado. El pecado de murmuración es terrible. Es condenado. Cuidado. Es mejor no hablar. Entonces, por el pecado de murmuración de Jehová y de Moisés, su líder, Dios envió serpientes. Y dice que murieron un día 23,000. 23,000 infectados en un día. Todos estaban infectados con pecado, pero 23,000 no la hicieron. Murieron. Entonces el pueblo empezó a clamar, abogaron a Moisés. Moisés oró y Dios le dijo, las serpientes no las quito. Levanta una. Y cuando los muerdan, con ese dolor, que saben que van a morir, que miren la serpiente y al ver la serpiente vivirán. Entonces ahora está diciendo Jesús, así como la serpiente fue levantada en el desierto, verso número 14, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario, tiene que, o sea, no hay otra opción, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Por qué? Porque toda la humanidad estaba en pecado. Toda la humanidad estaba mordida espiritual y filosóficamente por la serpiente, muriendo. Y para poder vivir había que ver hacia la cruz. Pero no la cruz, sino el que se hizo bronce, el que se hizo juicio, el que se hizo pecado por nosotros, para que nosotros pudiésemos vivir. ¿Se da cuenta? Eso se llama decodificación de códigos reales. Eso no se lo enseñan en el Instituto Bíblico o en el Cementerio Teológico, porque le hablan más de la cruz que del que murió en la cruz, o la razón por la cual murió en la cruz. Entonces dice, para que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y es desde aquí donde nos han enseñado tradicionalmente. ¿Usted cree en él? Sí, no se pierda. Sí. Pero y el cobre, y el juicio, y la serpiente, y el ser probado, y los códigos, no se los dan. Entonces, dice, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que sea levantado como la serpiente en el desierto. Se lo estoy parafraseando. Yo sé que esto a algunos no les va a gustar y piensan que es una herejía. Peléese con la palabra, no se pelee conmigo. Aprenda a leer. Abra los ojos. Vea las otras 3 clases. Aprenda. Entonces, ¿qué más dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios, verso 17, Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Por qué? Porque Él fue condenado por nosotros. No fue para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Por qué? Porque los hebreos, al ver la serpiente ardente que había sido levantada sobre un asta en el desierto, viviría. Nosotros, al ver a Jesús y al ver su mensaje del reino, vivimos. Así que
Espero haber agregado valor, conocimiento y sobre todo entregarle unos códigos a aquel que los quiera usar. Allá usted, si usted quiere seguir en su desierto y perecer en el desierto, no podemos hacer nada. Esto que estamos viviendo es para tomar cambios definidos y decisivos. No podemos salir del desierto a hacer lo mismo, ni levantarnos a jugar. Espero que usted salga en el poder del Espíritu Santo a cumplir su propósito. Les envío un fuerte abrazo. Bendiciones. No olvide dejar su comentario aquí en la parte de abajo, por favor. Críticas constructivas o destructivas, como quieran. Yo no tengo ningún problema. Abrimos la palabra y ahí nos enfrentamos con los códigos del reino. Estos códigos fueron realmente confrontación de poderes en el desierto. La guerra se ganó en el desierto. El acta se arrancó en la cruz y la victoria sobre la muerte del sepulcro fue en su resurrección. Bendiciones, fuerte abrazo. Mauricio Juárez se despide.